Buenos días, mexicanos. Sean bienvenidos a su noticiero, El Bicho News. Noticias del pueblo y para el pueblo, con información transparente las 24 horas del día, los 365 días del año. El día de hoy, yo, Mónica Sánchez, junto con mi compañero Marco Antonio López, los acompañaremos en este mar de conocimientos para que sepan las noticias de hoy. Y para empezar, nos dirigiremos a hablar en una sección sobre problemáticas sociales. Después de eso nos iremos a problemáticas económicas, enseguida a problemáticas políticas, de corrupción, justicia, derechos humanos. Y después de eso procederemos a una sección de hablar en palabras de un experto. Terminando esa sección, nos iremos a ver estrategias y cuidados durante el coronavirus. Bueno, sigamos. Efectivamente, Mónica, comencemos. Hola, y yendo a problemáticas sociales. Esos son los grandes temas que en México deben ser atendidos en este 2020. Número 1. Disminuyen en el municipio de Zapopan las atenciones de violencia intrafamiliar durante la cuarentena por el COVID-19. Informó el regidor de Movimiento Ciudadano de Zapopan, Óscar Javier Ramírez, según datos de la propia Comisaría de Seguridad Pública del municipio. La violencia no está en cuarentena. Wendy Figueroa, director de la Red Nacional de Refugios, advirtió que en unas semanas de haber comenzado la contingencia por el coronavirus y el confinamiento en casa, los reportes por violencia intrafamiliar han incrementado considerablemente, llevando a los refugios a un 80% de su capacidad. En el espacio de Así las Cosas, con Gabriela Huarquetín y Javier Risco, Figueroa afirma que el Estado mexicano es sumiso. La violencia que viven las mujeres en sus propios hogares muestra de ello, dijo el informe del presidente, que invisibiliza la situación de violencia machista que se vive en México. Una pandemia de varios años, más allá del COVID-19. A continuación, pasaremos con mi compañera Camila, que nos dará la información sobre las problemáticas económicas que estamos viviendo actualmente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Camila y yo les presentaré los problemas económicos que ha tenido México hasta ahorita. Se dice que el especialista del sector privado prevén que haya una contracción del 7.27% del PIB en México en el 2017, por lo que 92% de los especialistas del sector privado consultaron en el Banco de México y se prevé que estos negocios lleguen a un punto que pues no puedan cumplir esto, ¿no? Estos resultados fueron consultados con el Banco de México, que anticipan la economía mexicana, que pues será de 7.27 el PIB, y eso no es bueno para el país. Las nuevas expectativas del PIB es que haya más profundidad de la que se previeron hace un mes, que eran de 3.99, o sea que ha ido subiendo, por lo tanto que podemos llegar a un número más registrado o más grande de lo que no se ha registrado o no han previsto. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La segunda prevención consecutiva es que hay una recesión y el pronóstico pues para abril del 2020 se ha movido hasta nuevo aviso. Se convierte en el primero desde el Banco de México Central, levanta la encuesta de expectativas, donde se ve que empresas medianas o chicas han tenido muchos problemas con dinero, lo cual no saben qué hacer para no despedir a sus empleados, mientras que empresas grandes, podría decir, son las que trajeron, o es más probable que trajeran el coronavirus a México, y aún así le siguen pagando los mismos a sus empleados cuando están viendo que hay una recesión de dinero o que se necesita más para sus empleados. De acuerdo con la información divulgada por Banxico, el 100% de los 38 especialistas encuestados advierten que actualmente no es buen momento para realizar inversiones. Ese es el problema. Las empresas no pueden aceptar dinero prestado o inversiones porque si no les afecta más a ellos. Por lo tanto, que la totalidad dice que el 92% de ellos prevé que el clima de negocio de estos próximos 6 meses empeorará. Ahora pues, nuestra compañera Areli nos platicará sobre las problemáticas políticas. El lunes 4 de mayo entrarán en operación los planes Marina y DN3, los cuales se enfocan en ayudar a la población civil debido a la pandemia del coronavirus.
Esto lo indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador y al igual añadió que se reforzarán las medidas de salud en los estados más afectados o en las entidades más afectadas, y las cuales son 6, que son Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Quintana Roo, Baja California y Tabasco, y que según las estadísticas han sido las más afectadas. Al igual invitó a las personas y al país a resguardarse en sus hogares. Ahora, en temas de derechos humanos, llega a México 8º cargamento con insumos médicos contra COVID-19. El cargamento consiste en 8.000 máscaras quirúrgicas y 100.000 gogles. Estos fueron adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar y son provenientes de la ciudad de Shanghái. Esto sin duda para cubrir todo el abasto nacional y resguardar la vida de millones de trabajadores del sector salud y de pacientes, así resguardando también todos sus derechos humanos. En casos de corrupción, se indica que se abrió una carpeta de investigación debido a que en Hidalgo el IMSS hizo la compra de algunos ventiladores a la empresa del hijo de Manuel Bartlett y que estos nunca fueron asignados, encontrando así pruebas de corrupción que este hizo por medio del gobierno. Bueno, muchas gracias, esto es todo por mi parte. Ahora, con mi compañero Alan, pasaremos a la sección En Palabras con un experto, donde realizará una pequeña entrevista. ¿Qué tal? Mi nombre es Alan, en esta sección En Palabras de un experto, en la cual le realizaremos una entrevista a una persona invitada para que nos hable y trate un tema de interés nacional. En esta entrega se hablará del tema social, la violencia. Violencia de género, violencia intrafamiliar y la violencia en hechos delictivos. En tiempos, por supuesto, de la cuarentena por el coronavirus. Primeramente, muchas gracias por acompañarnos en esta sección. Y el motivo de esta entrevista es que nos toque un poco el tema social, el cual es la violencia. Violencia que ha aumentado en tiempos de la cuarentena. Queremos que nos hable un poco, primeramente, de la violencia en hechos delictivos como saqueos y robos. Después, que nos toque un poco el tema sobre la violencia intrafamiliar y finalmente que nos hable de los feminicidios. ¿Qué opina sobre, en estos tiempos, la violencia en hechos delictivos? Sí, claro, con mucho gusto. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes en esta sección. Y como dijiste bien, en términos generales, la violencia ha aumentado en esta cuarentena por el coronavirus. Primeramente voy a hablar de lo que me pediste, de los saqueos. Fíjate que los saqueos han aumentado no por falta de alimentos o por hambre, sino que las personas quieren obtener electrónicos, electrodomésticos y aparatos electrónicos en general. Algunos ejemplos, Electra, la cual ha sido saqueada por grupos de 4 o más personas. Desde el 17 de marzo hasta el 6 de abril se registraron 53 hechos delictivos de este tipo, 37 de los cuales son robos y 16 son saqueos. Claro, se ve en los noticieros que las personas, grupo de personas muy grandes, saquean tiendas departamentales y huyen pues con, por ejemplo, pantallas y celulares. Ahora bien, ¿qué nos puede decir o hablar sobre la violencia doméstica o también conocida como la violencia intrafamiliar? Por supuesto, los casos de violencia doméstica han incrementado y esto se debe a que las relaciones entre la familia no son estables o positivas en todas las ocasiones. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que desde el confinamiento se han registrado más de 115,000 llamadas por emergencia de violencia doméstica, lo cual en promedio se estima que son más de 3,000 llamadas de este tipo de casos por día. Desde enero hasta inicios de marzo se habían registrado más de 64,000 llamadas de estos casos, por lo que para estos tiempos ya hay un incremento de cerca del 78 a 80%. Además, se estima que 155 mujeres son violentadas cada hora en sus casas. Esos datos reflejan un aumento significativo en los casos de violencia intrafamiliar. Y ahora bien, finalmente, ¿qué nos puede decir sobre los feminicidios en este tiempo de cuarentena? El feminicidio, otro aspecto importante de la violencia de género en esta cuarentena. El primer trimestre de 2020 fue considerado el más violento contra las mujeres.
De enero a marzo, 964 mujeres fueron asesinadas. 720 de ellas se clasificaron como homicidios dolosos y 244 como feminicidios. Esto según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En cambio, en el 2019, en este mismo periodo, se registraron 232 feminicidios y cerca de 650 homicidios dolosos contra las mujeres. Y en el 2018 se registraron en este mismo lapso 210 feminicidios, por lo que es muy grave que cada año se esté aumentando la cifra de feminicidios considerablemente, cerca de más del 1%. Sin duda, cifras alarmantes, y no podemos permitir que cada año se estén asesinando a más mujeres. Muchas gracias por su participación en esta sección. Gracias por compartirnos esta información de relevancia a nivel nacional y esperemos que les sirva a nuestra audiencia. Muchas gracias. Ahora pasaremos con mi compañero David, que nos dará una sección especial sobre lo que está ocurriendo en esta pandemia por el COVID-19. Actualmente vivimos una de las pandemias más impactantes en la historia de México y del mundo, debido al impacto económico y social que ha tenido dentro de los diferentes países. Sin embargo, esta pandemia se ha prolongado más de lo que debía, ya que las personas no han respetado las diferentes restricciones y cuidados que las autoridades han implementado. Uno de los factores claves que menos se ha respetado, pero cuya importancia es de gran magnitud para la duración de la pandemia, es el confinamiento. Este ha sido un verdadero desastre, ya que la mayoría de la sociedad no lo respeta, principalmente por cuestiones económicas, ya que hay gente que vive al día y sin este ingreso no tienen acceso al alimento, a servicios básicos o vivienda. Aún con esta condición, existen diferentes alternativas de prevención, como es el uso de cubrebocas, ya que captura entre el 50 y el 70% de partículas en el aire. Además, es fundamental tener una noción de la higiene en el lavado constante de manos, puesto que el jabón remueve las sustancias físicas y las sustancias grasas que conforman al virus de esta extremidad. De no tener este recurso cerca, es necesario comprar gel antibacterial para aplicarlo frecuentemente cuando se encuentra en la calle. Aún con estas medidas, se les ha invitado a evitar las salidas innecesarias y procurar el confinamiento, ya que existe un riesgo de propagación bastante alto. Un ejemplo de ello fue la poca conciencia social al momento de informar el virus en el estado. Una gran cantidad de personas, desde que se informó de esto, comenzaron a realizar compras de pánico, sin medidas estrictas de seguridad higiénica y con gran riesgo de tener la enfermedad. Finalmente, tratar de no entrar en contacto físico con otras personas, mucho menos si esta persona tiene un sistema inmune deficiente, ya que corre más riesgo. Dicho esto, es más importante seguir las recomendaciones y o restricciones hechas por las autoridades acerca del confinamiento, puesto que de no cumplirse, el tiempo de la pandemia se prolongará aún más y las autoridades tendrán que tomar medidas más extremas. Por otro lado, si es que no es posible hacer el confinamiento, seguir las recomendaciones hechas anteriormente sería lo oportuno. Mi nombre es David Sención Vázquez y por su atención. Muchas gracias a mi compañero David. El día de hoy hemos hablado sobre diversos temas que tienen que ver con los enfoques económicos, políticos y sociales, y a su vez nos podemos dar cuenta que esto del COVID ha ido opacando diversas noticias, como lo son los problemas que tenemos en cuanto a los feminicidios, la violencia de género, el narcotráfico y la venta ilegal de drogas, lo cual no ha parado a pesar de este terrible problema que estamos viviendo todos los mexicanos. Y esto nos invita también a saber que no todos los problemas son internacionales, no todos los problemas vienen del exterior, sino que hay muchos problemas que nacen y tienen la raíz en nosotros, en cada uno de los mexicanos. Para finalizar, los quiero invitar a que cada uno de ustedes, si puede, y seguir las recomendaciones que ofrece el sistema de salud y que obviamente se queden en sus casas. Y si tú eres uno de esos afortunados que pueden quedarse en sus casas, que busques la manera de apoyar a aquellos que más lo necesitan en estos momentos. Bueno, y esta fue nuestra conclusión por parte del Bicho News. Espero les haya servido mucho y sigan informándose, sigan viendo las noticias, sigan leyendo y estén al pendiente de lo que vamos informando. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.